Él se acercó, tomándola de la mano, la levantó. Se acercó, la tomó de la mano, la levantó. Se acercó, la tomó de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirle. Se acercó, tomó la mano y la levantó. Ese acto de se acercó, tomó su mano y la levantó fue lo suficiente para sanarla. Fue lo suficiente para después escuchamos de que empezaron a traer más personas. Y curó muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Los demonios querían hablar, pero le dijeron, Jesús no los permitía. Pues los demonios sabían quién es Jesús. Acercarse, tomar la mano y levantar, ese acto es suficiente para sanar, es un acto suficiente para liberar, para expulsar demonios. El acercarse, tomar la mano y levantar. ¿No les pasa a ustedes a veces que podemos quedar enfermos y en cama, como la suegra de Simón, por diferentes razones, y no necesariamente tiene que ser una enfermedad física? Quizás una pregunta que andas tratando de buscarle una respuesta y le das cabeza, le das cabeza, le das cabeza y no encuentras la solución, no encuentras la respuesta, quizás un problema en la casa, con seres familiares, o los seres queridos, familiares, y la situación, y le das vuelta y le das vuelta y no encuentras cómo, al punto de que casi te enfermas, sea una enfermedad espiritual, que con frecuencia no toma mucho tiempo en que se complique en algo emocional, que no tome tiempo en que se complique con algo fisiológico, como manifestación de esa cierta enfermedad emocional y espiritual, de esta gran crisis, de algo que está pasando y no le encuentro la solución. Y me encuentro en cama, enfermo, con fiebre, en cierta manera. Se puede hablar lenguaje simbólico como un lenguaje literal. Antes que continúe, ¿algo de eso se pueden relacionar? Una preocupación, una pregunta, una situación que no le encuentras solución o respuesta y estás como en un estado de casi estar enfermo, porque no le encuentro la solución, la respuesta, no sé qué hacer. ¿Eso es algo que se pueden relacionar ustedes? Levanten la mano, yo la levanto, pues me pasa a mí también. Just raise your hand, just raise your hand, just raise it. There you go, good job. Ahora vamos a volver a mirar esta lectura, pero de la perspectiva de donde tú estás. Tú eres la suegra de Simón, tú eres quien está enfermo, espiritualmente, emocionalmente, quizás hasta físicamente, de tener una situación, una pregunta, una crisis y no tener respuesta, no saber cómo lidiar con la situación. Y ahora eres tú quien está en esa cama. Ante esa situación, esa enfermedad, ese no tener respuesta, cautela, porque ahí se puede aprovechar los demonios, plantando pensamientos, induciendo emociones o induciendo comportamientos que hacen la cosa peor. Pensamientos que quizás confunden más, pensamientos que no son de Dios. Al tener esa confusión de pensamientos, más emociones. Ahora frustración, coraje, depresión.
comportamientos a respuesta de las emociones y después de los pensamientos. Una vez más, estás en esa cama enfermo. Y dice la Escritura que solamente se acercó, tomó de la mano y levantó. Esas tres palabras es lo que Dios quiere hacer para ti hoy, ahora mismo, en esta misa. Has venido reconociendo esta necesidad. Este Dios que primero se manifiesta por palabra, su palabra, y después se manifiesta por la Eucaristía, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, es el Dios que se acerca. Es el Dios que te quiere tomar de la mano. Cuando la palabra de tomar la mano en el griego es egeiro, y egeiro es indicación de como que de un cierto, casi tomar posesión de. Que ese tomar de la mano es casi el Dios que quiere venir a abrazarte, no solamente a tomar la mano. Casi me lo imagino, ese Dios que te toma de la mano, te quiere dar ese jalón para levantarte, y en el darte ese jalón para levantarte, el abrazarte. Y en medio de esa pregunta, de esa situación, de ese problema, que no encuentras solución, no encuentras respuesta, te ves como que ya te estás enfermando, vienen demonios a plantar más confusión, más sentimientos, comportamientos pecaminosos en esa. El Señor, lo único que esperas es la apertura de tu parte para Él poder entonces acercarse, tomarte de la mano y levantarte. Aquí hay que entonces volver a la primera lectura. La primera lectura es de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10, 19 al 20. En ese famoso Samuel no saber que quien llamaba era Dios, y el gran profeta que le tuvo que enseñar a Samuel, Elías, le dice a Samuel: cuando escuches esa voz, simplemente dices: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Salmo responsorial que repetimos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, junto con el Salmo 39. En medio de esa situación que tú tienes, ese problema, esa cuestión que no encuentras solución, no encuentras respuesta, que te está frustrando, el primer paso para que puedas sentir ese acercamiento, ese tomarte de la mano, ese levantarte, es poder decir como Samuel: ok, yo no tengo la respuesta. Ok, ya le he dado cabeza y no le encuentro solución. No veo cómo, Señor. Ya estoy cansado de tratar de averiguar cómo voy a hacer esto. Me rindo. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo no tengo que entender y saber y buscar solución, porque en fin la respuesta eres tú. Así que aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En esa humildad de reconocer tu pequeñez, reconocer que hay un Salvador, que hay alguien que tiene la respuesta, y no solamente que la tiene, sino que es la respuesta. En esa, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que es una renovación de nuestra entrega a Dios, pero que se hace desde la confusión, desde el problema, desde la pregunta sin solución. Desde ahí renovarse y decir: aquí estoy para hacer tu voluntad. Dime, Señor, y yo lo hago. No tengo ni que entenderlo, porque no entiendo cómo, pero sé que tú entiendes, sé que tú sabes, sé que tú eres el Salvador, y sé que de esta me puedes salvar. Tú dime, ¿qué hago? Y lo haré. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Noten qué postura de humildad es esa. No es que estoy diciendo: primero quiero entender antes de someterme a tu voluntad. No, Señor, no tengo ni que saber. Lo que tengas que hacer y lo que tú sepas que es mejor para mí, dímelo y yo lo hago ya. No me tienes que dar explicaciones. Aquí estoy para hacer tu voluntad.
Y es ante esa humildad, esa pequeñez, ese renovarse uno en fe, confiando que Él es el que sabe, Él es el que tiene el poder, la autoridad. Voy hacia Él, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Desde esa cama en la que nos encontramos, entonces ahora Él se acerca, te toma de la mano y te levanta. Porque en fin, todo el deseo que Dios tiene de levantarte para abrazarte en su amor. Esas crisis intelectuales, esos problemas que no encuentran solución, son las maneras en que Dios está tratando de que tú llegues al lugar de pequeñez, de humildad, de saber que no eres suficiente, de que necesitas algo más, y en entregarse a su voluntad. Ahí te puede tomar de la mano, ahí te levanta, ahí te puede abrazar. Y no olvidar que la respuesta para esa pregunta, aun si tuvieras la respuesta, no va a ser suficiente. Porque toda pregunta, toda crisis que nosotros luchamos en nuestra cabeza, en nuestras vidas, es un apuntar a una respuesta que va más allá de esas respuestas. La respuesta última no es un pensamiento abstracto, no es una idea. La respuesta que todos estamos buscando es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a tu pregunta. Cuando comencé la homilía les pregunté si podían identificarse en una pregunta, en un problema, en no encuentran cuál es la solución. La respuesta es Cristo. Tu respuesta a ese problema, a esa pregunta que todavía no le encuentra solución, la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. Hazte la pregunta de nuevo, la pregunta que llevas luchando tanto tiempo. ¿Cómo es que, por qué, qué voy a hacer? No sé cuál es tu pregunta, pero yo sé cuál es tu respuesta. Es Cristo. Cristo es la respuesta a la humanidad. Cristo es la respuesta a todo lo que es. Cristo es la respuesta a toda cruz. Cristo es la respuesta a toda búsqueda. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es tu pregunta? Acércate al Señor. Señor, en humildad, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú eres la respuesta. A ti me someto en obediencia y en humildad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Te aseguro que en ese momento Cristo se acercará, te tomará de la mano y te levantará.